Buenos días, queridos amigos. No sé si sabías que existe un medicamento antiguo, barato, formidable, que antiguamente era un simple antidiabético para las personas mayores y que hoy por hoy ha demostrado a lo largo de múltiples estudios que es una verdadera bendición en el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Fundamentalmente en la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, etc. Este medicamento, que va a cumplir 65 años en la actualidad, poco más o menos en Europa, esperemos que no se jubile, porque definitivamente es uno de los medicamentos más importantes que ha dado el siglo XX y que estamos aprovechando en el siglo XXI. Os vamos a desgranar una serie de circunstancias, cómo se produjo, cómo se formó, las indicaciones actuales del mismo, todos sus efectos secundarios indiscutiblemente, las contraindicaciones que pueda tener y desde luego algo muy importante que espero que no os perdáis, las nuevas tendencias que existen sobre el mismo. Comenzamos. Cuando el siglo pasado se sintetizó la misma, formó parte del grupo denominado biguanidas. Las biguanidas incluían la metformina y también la butformina. La metformina ha estado presente en España, fundamentalmente en Francia y en Europa desde finales de los años 50, en concreto desde el 57. La metformina no entró en Estados Unidos hasta el año 94. En un error, en un defecto de forma, en un trabajo inconcluso o incompleto que se llevó a cabo en Estados Unidos, estuvo desechada, eliminada durante muchos años hasta que se dieron cuenta de la multitud de beneficios y de efectos protectores que tiene. En el tratamiento de la diabetes 2, la metformina ha seguido y sigue siendo el condicionante fundamental para poder conseguir una mejor sensibilización a la insulina, una mejor utilización de glucosa por parte de las células y un mayor beneficio desde el punto de vista metabólico a toda la situación metabólica que se realiza a nivel hepático. Como comentaba antes, la metformina estuvo desaparecida en Estados Unidos por un error en el que unos estudios que se realizaron con butformina en pacientes alcohólicos dieron como resultado cuadros graves de acidosis láctica, lo que permitió que se generalizara a todas las forminas, a todas las biguanidas. Algo absolutamente equivocado que se comprendió 40 años después. España, en concreto, parte de Francia, como decíamos antes con el profesor Bagué, han sido pioneros a nivel mundial en el uso de la metformina. Esta mejora del funcionamiento de la célula pancreática, esta mejora en la utilización de la insulina, no llevaba aparejada prácticamente nunca hipoglucemias. Durante muchos años creíamos que la metformina podía bajar el azúcar a los pacientes diabéticos, hace 40 años. En la actualidad sabemos que no es así. Con su capacitación de las células, con su mejora en los receptores, es capaz claramente de solucionar el problema sin provocar hipoglucemias. La importancia de los medicamentos realmente estriba en el grupo patológico al que están encaminados. Uno de los lugares más comunes durante muchísimos años de lo que hemos estado hablando eran de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Posteriormente se vio que este grupo se englobaba en lo que denominamos las enfermedades no transmisibles. Dentro de las enfermedades no transmisibles destacan por méritos propios la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, que aún no está incluida como tal, pese a la lucha de toda la clase médica a nivel mundial, y muchas formas de cáncer. Hay algunos medicamentos que han sido capaces de trabajar en este campo de manera sigilosa, de manera paulatina, pero de manera absolutamente eficaz. Uno de ellos es desde luego la metformina. La metformina ha sido durante muchos años la lucha clara entre el mantenimiento de la política que se estaba realizando en España y en Europa hacia estos medicamentos y cómo se enfrentaba a la situación que se estaba llevando en Estados Unidos.
donde por errores de procedimiento, con un medicamento similar, primo hermano de la metformina, con la butformina, se observaron casos graves de acidosis láctica. Este estudio y estos resultados llevaron a la gran potencia norteamericana a desechar las biguanidas en el tratamiento de la diabetes. Y se desecharon desde sus inicios, desde finales de los años 50, principios de los 60, hasta el año 94. Como comentamos en algún momento, creo que lo he comentado ya, tuvimos la ocasión de estar con el profesor Jim Bach, que es nada menos que el autor de las obesidades ginoides y androides y toda una figura preclara a nivel mundial, que ya era un gran avalador de la metformina y del tratamiento eficaz para la diabetes mellitus. Cuando en el año 1996 tuvimos la oportunidad de encontrarnos, ya no en Valencia como con Bach, pero en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias y en su capital, en Bogotá, nada menos que con el doctor George Bray, que es el fundador y presidente de la Sociedad Norteamericana de Obesidad. Ellos acababan de recibir por fin la posibilidad de utilizar metformina en los Estados Unidos de Norteamérica y estaba absolutamente sorprendido de la gran cantidad de beneficios que tenía en ese momento para los pacientes diabéticos. En alguno de sus libros que publicó posteriormente, algunos de los cuales le dedicó a mi padre y yo conservo, sobre el síndrome metabólico, la influencia de estos medicamentos, él ya propugnaba, él ya predecía que la metformina iba a ser un medicamento mundialmente reconocido y absolutamente icónico para los tratamientos de la diabetes. Es más, Bray se atrevía a proponer a la metformina como el mejor tratamiento antihipertensivo y lo hacía, entre otras cosas, por el importante efecto secundario que produce este medicamento, el cual es la pérdida de peso. La pérdida de peso cuando el paciente está perfectamente controlado por su nutricionista o por su médico. El resultado de las conversaciones de Bray empezó a abrirle los ojos al mundo a nivel general y se empezaron a evaluar una serie de efectos positivísimos de la metformina que comentaremos a lo largo de esta charla. Efectivamente, como todos los medicamentos, la metformina tiene efectos secundarios. Los efectos secundarios de la metformina son importantes porque tienen relación con la tolerancia digestiva del medicamento. En general, se trata de dispepsia digestiva. La dispepsia digestiva es lo que conocemos todos como dolor de tripa, náuseas, en muchísimos casos diarrea y en algunas ocasiones estreñimiento. Hay muchos pacientes que al final no la pueden tolerar. Lo ideal es ir ajustando desde dosis bajas y si no tendríamos que buscar otra alternativa. Se produce en una pequeña cantidad de pacientes, pero no es despreciable y tenemos que tenerla muy en cuenta. Dentro de las contraindicaciones absolutas de la metformina están la primera de todas, las pruebas que se realizan con contrastes. En todas las pruebas de diagnóstico por imagen en que se utilizan contrastes, la metformina debe ser suspendida al menos 2 días antes y se puede reiniciar su tratamiento 1 o 2 días después. En parte por la alteración que se produce en las imágenes si el paciente está tomando metformina, pero fundamentalmente lo más importante es que puede provocar un daño renal muy importante. Segunda contraindicación absoluta de la metformina, la ingesta de alcohol destilado. El alcohol destilado está contraindicado de manera directa con la metformina. De alguna manera produce un efecto sumatorio con toda la cantidad de estragos que eso puede provocar. La metformina también está contraindicado en las situaciones de ayuno. Yo puedo comentar, por ejemplo, tengo pacientes mías, pacientes femeninas, que realizan el supermaratón y que están tomando metformina. Es un claro momento para suspender la misma o ajustar su dosis. Los pacientes que realizan ayunos o que hacen grandes ejercicios físicos
deben, como digo, ajustar su dosis e incrementar de una manera importantísima el consumo de agua, el consumo de hídricos para mantener los niveles estables a nivel renal. Evidentemente, dentro de las contraindicaciones absolutas de la metformina, como en la mayoría de los medicamentos, son aquellos cuadros en que el paciente presenta una insuficiencia hepática crónica importante, una insuficiencia renal crónica importante, insuficiencias respiratorias, es decir, en las situaciones en que el paciente se encuentra muy malito. Eso es evidente y se sabe a nivel médico desde hace muchos años. La metformina como medicamento antidiabético ha tenido un sinfín de enemigos, pero ese sinfín de enemigos al final han tenido que doblar su brazo y aliarse a la misma para presentar algunos medicamentos antidiabéticos más potentes. Algunos que actúan como las gliptinas a nivel de las incretinas, actuando sobre GLP-1 y sobre GIP, y otras como las glifoxinas, muy utilizadas en la actualidad por los nefrólogos, también por los cardiólogos, evidentemente por los endocrinos, para la protección renal, porque actuando sobre el SLGP2 actúan evitando la reabsorción de glucosa. De esta manera se hacen muy eficaces. Todos estos nuevos tratamientos, estos nuevos medicamentos, lo que hacen es reafirmar la importancia de la metformina en el tratamiento de la diabetes 2. La metformina tiene una serie de utilidades claras actuales. Evidentemente, lo hemos dicho, hemos insistido, diabetes tipo 2. Pero también es verdad que se puede utilizar en muchas formas de intolerancia a los hidratos de carbono, en las disglucosis, en las hiperinsulinemias y por supuesto en la resistencia a la insulina. Todo ello conlleva al paciente una mejora en su nivel de peso, una mejora en el endotelio vascular y por supuesto amplía su expectativa de vida. Otra de las utilidades clarísimas de la metformina es el tratamiento en el síndrome de ovario poliquístico. Como sabréis vosotros, si no lo sabéis, lo comentamos, el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome diagnosticado por el endocrinólogo y se diagnostica por las pruebas bioquímicas y no por los quistes en el ovario. Antiguamente para el mismo únicamente teníamos la píldora anticonceptiva acompañada de un antiandrógeno del estilo del Androcur y si no posteriormente cuando habían problemas de infertilidad se hacía una operación, hacían los ginecólogos una operación de estilo cuneiforme en el ovario y se solucionaba el problema. Hoy con la metformina tratamos a estas pacientes y mejoramos indiscutiblemente su calidad de vida. El tercer punto importante es la hepatopatía no alcohólica. La hepatopatía, la esteatosis hepática, generalmente se asociaba a alcoholismo, a lesión renal por acúmulo de grasas en el hígado y a grandes situaciones patológicas en las que el paciente tenía una sobrecarga hepática importante. Durante muchos años ya hemos visto que esto estaba producido por todo el cuadro metabólico que conlleva y que conllevaba la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina y en el caso de los diabéticos también, lógicamente, la hiperglucemia y la elevación de la hemoglobina glicosilada. Todo ello generaba un cuadro hepático importante con muchísima grasa en el hígado que podía derivar en problemas muchísimo más importantes. El tratamiento actual también es la metformina. Otro de los tratamientos interesantes de la metformina en la actualidad es el favorecimiento y el mantenimiento del embarazo. En muchísimas clínicas se utiliza la metformina para favorecer las condiciones del embarazo en muchos de los cuadros de fecundaciones in vitro, etc. Y durante el embarazo, valorando riesgos-beneficios, la metformina se puede mantener sin ningún tipo de problema. Hasta aquí los tratamientos actuales absolutamente comprobados y absolutamente demostrados. Todos ellos están demostrados no por como salen en alguna ocasión algún influencer con un último estudio
que se trabajó en un momento determinado, sino por los grandes metaanálisis que han sido dirigidos a nivel mundial por nuestro compatriota, el español Valentín Fuster, que desde Estados Unidos está evaluando con el estudio TAME, que es un estudio por brazos, todos los beneficios que tiene los tratamientos que desde España, el sur de Francia y parte de Hispanoamérica, con muchos de sus grandes discípulos, se han llevado a cabo con la metformina. Entre ellos se encuentran de manera destacada y verdaderamente importante la disminución de un sinfín de patologías oncológicas, entre ellos sobre todo el cáncer de mama, el hormonodependiente. Se ha visto una disminución importante en la frecuencia de cáncer de ovario, disminución muy válida en los cánceres de útero y de cuello de útero. También se está observando una menor disminución de cáncer de colon, menor disminución, nivel de cánceres de piel en tratamiento con metformina, y también un efecto que en la actualidad, por el efecto sobre el endotelio, sobre muchos aspectos aún no conocidos del todo, a la metformina se la considera un verdadero anti-aging. Es el elixir de la eterna juventud, como la denominan algunos autores. Para muchos de nuestros queridos haters que hablan de que muchos profesionales estamos pagados por la industria farmacéutica, les recuerdo que la metformina en España tiene un precio algo superior a €1, solamente para que lo sepan. Espero vuestros comentarios, vuestras opiniones y lo que me queráis preguntar o comentar.